Perfecto. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a empezar a trabajar con lo que son una confección de una API. Y para trabajar con esto, particularmente, vamos a necesitar un framework que se llama Django REST Framework. Ya que es un framework para Django y Django ya es un framework de Python. O sea, vamos a estar trabajando con un framework dentro de un framework como tal. Entonces vamos a buscar acá eh, Django, vamos a verlo aquí. REST Framework, aquí está. Esta opción es la que nosotros vamos a estar utilizando y si se fijan acá es una, y como podríamos decir, es un framework, como les digo, para estar creando lo que son las APIs. Ubica lo que son las APIs, ¿cierto? Son bases de datos, entre comillas, perdón, más que bases de datos, son acceso a las bases de datos de una forma más práctica, ya que esto se permite para que podamos trabajar con dispositivos móviles, dispositivos de escritorio, desde cualquier lugar sin tener grandes complicaciones. Entonces, para eso las utilizamos y poder consumirlas rápidamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá es hacer el proceso de instalación. Entonces, acá dentro de la página nos dice acá requerimiento, primero que todo. Ahí nos dice con qué aplicaciones debiésemos trabajar, qué es lo que se recomienda, Python primero que todo, y Django. Si bien acá nosotros tenemos Django 4.2, parece que estamos trabajando ahora, y con Python 3.12, es porque probablemente simplemente no han actualizado la página. Ya, de todas formas, esto debiese funcionar sin problema. Aparte, se recomiendan algunas opciones como las que están acá, algunos packages que son opcionales, no los vamos a instalar por ahora, pero sí vamos a instalar entonces lo que es esta opción, Django REST Framework. Si quisiéramos instalar Markdown, que es la opción que se nos indica arriba, y Django Filter, también lo pudiésemos hacer, pero siento que no es necesario para lo que nosotros vamos a hacer inicialmente. Después, si ustedes lo quieren instalar para hacer cosas nuevas, lo pueden hacer sin problema. Así que vamos acá, vamos a anotar, vamos a copiar esta línea de acá de código, pip install y el nombre completo del framework que vamos a instalar. Perfecto, se acaba de instalar lo que es para nosotros el framework que vamos a estar trabajando, nuestra nueva herramienta. Y lo primero que vamos a ver o vamos a tratar de entender es cómo funciona una API. Si nosotros buscamos a través de Internet, por ejemplo, lo que sería una API REST, esto funciona mediante protocolos de comunicación, ¿ya? Donde nosotros, por ejemplo, tenemos un cliente que vendría a ser acá pucha, quedó muy chica la imagen, que vendría a ser entonces un cliente el que está en un lado de un terminal, una pantalla, un computador, un celular, y este cliente hace una solicitud que generalmente es recibida y enviada mediante JSON, puede ser en base a cualquier lenguaje, perdón, a cualquier tipo de archivo de texto plano, pero generalmente el estándar es ocupar JSON. Ya puede ser XML, puede ser archivo de texto plano directamente, pero para tener un estándar y para hacer esto funcional, la mayoría lo hace con JSON. Entonces tenemos distintos métodos. Ustedes conocen el método get y el método post por ahora, ¿cierto? Hemos trabajado harto con estos dos métodos en lo que han sido nuestros formularios. ¿Para qué hemos usado estas opciones? Para, por ejemplo, mandar los datos hacia la base de datos, para que los gestione el servidor. El método get es cuando mandamos los datos a través de la URL, por ejemplo, para un ver producto. Creo que no hicimos esa función de ver producto y mandar el ID directamente y pudiésemos ver todo el detalle del producto como tal, pero también se puede. Tenemos una función put que generalmente se utiliza para actualizar, put o update, y también tenemos la opción delete que es para eliminar, ¿ya? Estos son los métodos HTTP, pero generalmente nosotros solamente podemos gestionar estos dos métodos a través de los formularios, los get y post. Vamos a ver cómo podemos utilizar estos otros métodos y esto después sería conectado hacia el servidor mediante un protocolo de conexión de HTTP. Y lo mismo que veíamos al principio, o sea, hay un requerimiento, un require, y después se hace entonces un response mediante HTTP y varios protocolos que nosotros podemos ver. Lo bueno de esto es que nosotros podemos hacer todo el CRUD sin ningún problema, ¿ya? Vamos a tener después lo que son nuestras URLs también definidas sin ningún problema.
Y cuando hablamos de JSON o de JSON, como lo quieran llamar, dependiendo cómo lo quieran pronunciar, vamos a utilizar, por ejemplo, esta estructura que está acá. Esta es la diferencia entre un XML y un JSON. Son prácticamente muy similares. Acá está. Pero hay diferencias bastante claras. O sea, la información que me entregan es la misma, pero acá lo hace mediante etiquetas. Ya ustedes conocen XML, ya lo hemos usado en otro lenguaje, perdón, en otra asignatura, que es, por ejemplo, para hacer diseño de interfase gráfica en Android Studio se utiliza esta opción, aunque ya no se usa tanto actualmente, se utiliza mediante otros métodos, pero el ramo lo pedía de esta manera, que es la forma más básica de entrar en este mundo del diseño. Y por otro lado tenemos un archivo JSON donde nosotros tenemos un objeto, donde nosotros vamos accediendo a cada uno de los elementos como si fuera un diccionario en Python. De hecho, un diccionario en Python es prácticamente lo mismo que un JSON en el mundo tradicional, por así decirlo. Entonces vamos a partir creando acá una aplicación. Voy a ir entonces a la ruta correspondiente, cd documentos, y acá backend sección 1, y vamos a crear entonces un proyecto. El proyecto se puede llamar como nosotros queramos, ya podría ser un hospital, podría ser cualquier cosa, igual como lo hemos hecho hasta ahora. Así que vamos a partir con un proyecto, cualquiera en realidad directamente. Vamos a poner, por ejemplo, gestión, proyecto, a ver, voy a limpiar acá. Vamos a crear entonces un proyecto como lo hacemos tradicionalmente, que sería entonces Django-admin, start project, y el nombre de nuestro proyecto entonces va a ser recursos humanos, por ejemplo. Así se va a llamar mi aplicación. Vamos a poner la R con minúscula. Ahí, por ejemplo, recursos humanos. Eso va a ser el nombre de mi aplicación ahora. Vamos a dar cd, recursos humanos, y ya estamos dentro entonces de la aplicación para poder empezar a trabajar. Vamos entonces a continuar acá. Vamos a partir con lo que sería, vamos a lanzar nuestro proyecto, pero primero vamos a crear la aplicación. Entonces, por ejemplo, vamos a crear con Python manage.py. Vamos a poner entonces start app y vamos a dar nombre a nuestra aplicación que va a ser entonces gestión personas. ¿Ya? Ese va a ser el nombre de la aplicación que vamos a tener. Y le damos enter. Listo, ya tengo acá mi aplicación básica para poder comenzar a trabajar, así que vamos a dar con code espacio punto para que inicie acá Visual y podamos entonces empezar a trabajar acá con la aplicación. Aquí ya estaría Visual abierto. Vamos a abrir el setting primero para hacer un par de configuraciones importantes dentro de nuestro proyecto. Y acá, para empezar a trabajar, en realidad tenemos que hacer algunas modificaciones dentro de nuestro proyecto. Lo primero que vamos a hacer acá, dentro de Setting, vamos a bajar. Acá en Aplicaciones instaladas, vamos a instalar primero la aplicación que nosotros acabamos de crear. ¿Cómo se llama la aplicación que acabamos de crear? Se llama entonces... ¿Cómo se llama el framework? Ya, primero vamos, ya, gestión persona primero, pero primero agregamos el framework. ¿Cómo se llama el framework? Django, perdón, era res-framework. Así, de esta forma lo llamamos. Ya, vamos a llamar entonces al framework para poder consumir todo lo que tiene esta aplicación entre comillas para nosotros, y vamos a agregar acá también nuestra aplicación que se llama entonces gestión personas. Personas le puse, ¿cierto? Sí. Perfecto, vamos a agregar ahí las dos aplicaciones que tenemos. Vamos a hacer un ejemplo muy básico
de cómo crear una especie de API sin nada, ya, o sea, sin utilizar el framework. Entonces vamos a ir acá, bueno, vamos a hacer esas configuraciones por ahora, no necesito template, no necesito nada de eso, porque aquí solamente voy a mandar datos en texto plano, como les dije, un archivo JSON, así que este directorio no es necesario. Eh, lo que sí vamos a configurar acá la zona horaria, el lenguaje, que sería entonces es guión, ah, es guión CL, y la zona horaria sería entonces América/Santiago. Y la carpeta static y la carpeta template por ahora no las vamos a necesitar porque estamos trabajando solamente, como les digo, con JSON. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo acá para que veamos entonces cómo pudiésemos retornar estos datos de una forma si es que no tuviéramos este framework, pero obviamente no va a ser la mejor opción. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Dentro de nuestra vista acá de la aplicación vamos a importar desde django.http, vamos a importar lo que sería JSON response, ¿ya? O sea, una respuesta JSON. Vamos a definir acá entonces un método, por ejemplo, que se conozca como persona view, o sea, vista persona, o vamos a ponerle vista persona nomás. ¿Ya? Para ver los datos de una persona, y esto recibe siempre acá request, esto sí o sí sigue siendo igual. Y vamos a tener entonces acá una persona que va a ser igual, por ejemplo, a... ¿Qué persona creamos? ¿Algún personaje de alguna película, algo por el estilo? Vamos a darle un ID, dos puntos, y el ID va a ser 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Ya, dígame un nombre. ¿Cómo se va a llamar nuestra persona? ¿Ah? Sylvester. ¿Sí? Perfecto. Apellido. Apellido, ¿cómo se escribe Stallone? ¿Sí? ¿Ahí? ¿Con doble qué? Ah, doble L, le entendía doble N, después doble E. Ya, ahí. Ya, acá me falta la coma y acá me falta la coma. Perfecto. Vamos a agregar también el email. Dos puntos. Y acá el email sería entonces silvester@gmail.com, por ejemplo. Y su sueldo. ¿Cuánto gana Silvester? Le vamos a dar, por ejemplo, que él gana 10.000 pesos. Está bien, sí. Y ahí. Perfecto. Ahí tengo entonces lo que sería mis datos. Ahora, ¿cómo puedo responder esto? Vamos a poner acá un return. Esto ya lo sabemos, pero ahora lo vamos a responder con un JSON response. Y vamos a mandar entonces a esta persona. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Esto todavía no estamos usando el framework por si acaso, solamente estamos haciendo algo muy sencillo para ver cómo esto funciona. Entonces acá nos vamos a ir para que esta ruta funcione, tengo que irme a qué parte? A las... ¿A dónde me tengo que ir? A la URL, perfecto. Vamos a importar acá entonces, vamos a darle acá en from. El nombre de nuestro módulo sería entonces gestión personas y vamos a importar todo. Vamos a importar todo. Y acá vamos a tener una ruta que va a ser path, entre paréntesis entonces, entre comillas simples, vamos a poner acá la ruta que se va a llamar, por ejemplo, persona, slash, y vamos a dar esto como, ¿cómo se llama? Vista. Vista persona. Acá me faltó algo, vista persona.view me faltó aquí.
punto views, ahí sí. Y ahí tenemos entonces lo que sería vista persona. Vamos a probar si esta aplicación hasta ahí está funcionando y qué obtendríamos en ese punto en la vista. Vamos a hacer acá, por ejemplo, vamos a abrir el terminal y vamos a ejecutar nuestro comando. Ahí les dejo para que lo sigan anotando. Vamos a anotar entonces nuestro comando que sería python manage.py room server. Se lanza nuestro servidor, lo vamos a abrir acá. Perfecto, se abre. Y ahí me dice que tengo dos rutas por ahora, que sería entonces la ruta, bueno, escribí horriblemente persona, Perosna le puse. Entonces vamos a poner slash Perosna, ya que le puse así, para no... Lo vamos a corregir al tiro, pero si yo ejecuto, fíjense que es lo que estoy obteniendo acá como respuesta, un archivo de tipo JSON, ¿cierto? Perfecto, estamos obteniendo entonces el ID, el nombre, el apellido y el email. Para trabajar con JSON hay varias extensiones que son bien buenas en realidad. Una se llama JSON Crack, esta extensión que está acá, JSON Crack, que está también disponible en Visual. Y lo que hace, por ejemplo, esta extensión es poder graficar acá y poder entender cómo está funcionando el archivo JSON. Entonces, por ejemplo, le vamos a dar acá, obtener para Visual Studio. Lo vamos a instalar. También lo puedo hacer directamente desde Visual, no se compliquen con eso. Ahí llego entonces acá a la ventana, lo vamos a instalar. ¿Qué es lo que hace esto? Me permite ver la estructura de los JSON de una forma bastante más práctica. Acá está, y si no me equivoco, esto me deja una vista por acá. ¿Dónde está? Ejecución. Tiene que aparecerme por aquí una opción que dice como JSON Crack. Ahora no la encuentro. Abrí una ventana remota. Y ahora se me perdió la opción. Creo que debería aparecer por acá, pero no está. Explorador, buscar. A ver, veamos acá que me dice cómo usar. Instala JSON Crack. Aquí está el tema. Tengo que abrir un archivo que sea .json. Entonces, por ejemplo, vamos a crear un archivo .json. Vamos a abrir nuevo. Vamos a pegar acá el texto que tenemos. Era este dato que está acá. Vamos a copiar este archivo, que va a ser nuestro JSON. Por ahora es un JSON muy, muy chiquitito. Lo vamos a guardar como... Lo voy a dejar en el escritorio por ahora. Como persona.json. Acá tengo entonces el archivo .json y me debería aparecer entonces, según esto, un botón. Me dice, hace clic en el botón ese que está acá arriba, en la barra de menú. Y después uno va a poder ver cómo esto se transforma. Acá, por ejemplo, y uno lo presiona y mediante JSON Crack, por ejemplo, uno ve los datos de esta manera. Si tuviese más datos, sería más práctico. Por ahora solamente tengo uno. Aquí está el contenido de lo que estoy viendo. Y después puedo ver, por ejemplo, todo un gráfico. Si esto tuviese muchas conexiones o muchos datos que se desprenden a través de este objeto, podría haber todo un listado como una especie de árbol. ¿Ya? Ahí estamos viendo entonces cómo se vería este dato. Pero trabajar de esta forma en realidad a mí no me sirve mucho, porque esto no me está entregando ninguna respuesta. Simplemente yo veo acá el dato, pero no tengo, generalmente cuando uno trabaja en lo que sería programación web, generalmente siempre está esperando una respuesta HTTP. Un típico error 200, un error 404, etc. ¿Han visto cuando aparece un error 404, cierto? ¿Qué significa un 404? Por ejemplo, si ustedes van acá a inspeccionar, cada vez que nosotros vamos por ejemplo, a la red y ejecutamos acá los archivos, nos empiezan a aparecer varias opciones. Pucha, justo la página que elegí no cargó nada. Se cayó la página, parece. A ver acá. ¿Se me cayó el internet o qué? Por ejemplo, a ver, veamos acá esta página desde la red. Si ejecutamos acá, se cayó el internet, parece. Ya, pero generalmente acá me empiezan a aparecer todos los archivos y me van a empezar a aparecer, por ejemplo, el código que pudiese tener. Por ejemplo, un error 200, un error 400, un error 404, etc. Cada vez si es que llega o no llega el archivo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos ver acá. Veamos si funciona ahora. Parece que cuando hablo la red no funciona. No sé qué le pasa. Desconecto esta opción y sí carga. Qué raro. Ya no importa.
Entonces, lo que estamos viendo aquí sería entonces cómo crear nuestra primera API, pero esto en realidad no funciona porque nosotros no tenemos ninguna respuesta acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un ejemplo, pero utilizando lo que sería la API REST. Entonces, vamos a cerrar acá este persona JSON, ya no nos sirve, y vamos a entonces a ir a nuestra vista y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a generar archivos ya con serialización, que pudiésemos decirlo de alguna forma. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación va a ser conectarnos primero que todo a la base de datos. ¿Ya? Entonces, para conectarnos a la base de datos, vamos a ir acá, vamos a abrir CHAM. Y en mi caso ya están corriendo, y lo ejecuté. Y vamos a crear entonces una base de datos. Pueden poner el nombre que quieran. Yo le puse recursos humanos a la aplicación, así que le voy a poner el mismo nombre, recursos humanos. Ya, entonces vamos aquí, nueva, y vamos a crear entonces una base de datos que se llame recursos humanos. ¿Ya? Le damos acá en crear. Y ahí tenemos entonces nuestra base de datos. Vamos a nuestra aplicación nuevamente. Y acá lo que vamos a hacer entonces va a ser configurar nuestro archivo setting con la base de datos correspondiente. Acá. Acá nos está faltando importar qué cosa. Aquí hay que importar Py MySQL, ¿cierto? Y acá tenemos import Py MySQL. Y después, ¿qué se ha anotado acá abajo? No, eso para instalar el pip install. Necesito usarlo ahora. ¿Cómo se usaba? ¿Cómo lo uso? ¿Ya se me olvidó ya? Importamos acá PyMySQL y anotamos entonces PyMySQL punto install as MySQL y db y paréntesis. ¿Ya? Con eso estamos usando acá PyMySQL. Cambiamos acá el nombre de la base, del motor. Entonces ponemos MySQL. Cambiamos acá el nombre de la URL, de la dirección de la base de datos, del nombre de la base de datos acá directamente, que sería recursos humanos. Le pondríamos acá entonces también el user. El user, en mi caso sería entonces root, y la password. La password sería entonces vacío. Listo, con esto ya tengo entonces configurada lo que sería mi base de datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Como ya tenemos configurada nuestra base de datos, ahora vamos a tener que crear un modelo para poder posteriormente migrarlo. Pero ahora hay que crear un archivo especial en realidad, un archivo que se llama Serializer, ya que es la forma que trabaja acá Django con esta opción, o el framework en realidad que acabamos de instalar. Entonces, vamos a ir acá a nuestra aplicación y vamos a crear un modelo. Entonces vamos a crear un modelo, nosotros estamos trabajando con lo que es la gestión de persona, entonces vamos a crear acá una clase que se va a llamar persona y le vamos a pasar acá entonces models.model, ¿ya? Dos puntos.
ahí sí, 2 puntos, y vamos a tener cada uno de los valores. Por ejemplo, el modelo va a tener un ID. Si yo lo quiero dejar definido el ID, también lo puedo hacer. Por ejemplo, indicando model.integer y fill, paréntesis, va a ser primary key. Si yo indico esta opción, estaría indicando directamente quién va a ser mi ID, y así Django no lo agrega automáticamente. Pero es lo mismo en realidad, ahí lo pueden dejar o no. Le vamos a dar un nombre. El nombre entonces de nuestra persona va a ser un char field. Y recuerden que los chars siempre tienen que tener el max len. Y este va a ser igual a 50. ¿Qué más le habíamos dado antes? Un apellido, si no me equivoco. Le dimos también el correo. Vamos a dejar todo de 50 nomás, no nos vamos a complicar la vida. Y lo otro que le dimos fue el sueldo, parece, ¿cierto? Pero el sueldo para nosotros va a ser no un char field, sino que un integer. Falta el email. Field. ¿Falta el qué? El email. Ahí estamos, correo. Ah, está. Parece. Ya, ahí tenemos entonces los datos. Y vamos a generar entonces nuestro STR, guión bajo, STR, guión bajo. Y esto es para que veamos cómo se va a mostrar el dato posteriormente, para que no se vea mal, porque eso sale como un object hacia afuera, y nosotros no queremos eso. Entonces acá le vamos a poner, mira, me vas a retornar, y esta es la estructura cómo se retorna el dato. Ustedes han visto que cuando ponen, por ejemplo, en Python, no sé, algo, y le ponen la palabra str, y ponen, por ejemplo, algo así, ¿qué es lo que hace Python? Transforma este elemento a un string, ¿cierto? Lo que estamos haciendo acá nosotros, estamos sobreescribiendo el método str, y le estamos diciendo que cuando yo pongo un objeto persona, lo que me va a responder va a ser toda esta opción. En vez de pasarlo automáticamente a string, le estamos diciendo que me entregue como resultado lo que yo le indique. Por ejemplo, str, paréntesis, self.id, o sea que me entregue el ID, más le vamos a concatenar, por ejemplo, con un espacio, le vamos a concatenar, por ejemplo, el nombre, el ID más el nombre. Podemos poner todos los campos que queremos, pero ahí ustedes deciden los que quieran agregar. Por ejemplo, aquí self.nombre más, por ejemplo, pudiésemos poner acá algún valor adicional, por ejemplo, su sueldo es, por ejemplo, 2 puntos, espacio, y al final le ponemos el sueldo. Vamos a activar acá el ajuste palabra. Y vamos a poner entonces self.sueldo. Eso es lo que responderíamos cuando pongamos str, cualquier persona nos devolvería todos esos datos. ¿Ya? Perfecto, eso es lo que vamos a tener entonces como respuesta. Ahora lo que vamos a hacer es crear un archivo que se tiene que llamar serializers, con S al final. ¿Dónde vamos a crear acá esto? Dentro de gestión personas, vamos a crear un archivo nuevo que se llama entonces, fíjense bien, serializers, serializers. Se ve bien, ¿cierto? Punto .py, porque es un archivo Python. ¿Ya? Lo voy a anotar acá entonces el nombre de nuevo. serializers. .py. ¿Ya? Este archivo que está acá viene a ser como el equivalente a un formulario. ¿Ya? Nosotros se acuerdan que en el formulario decíamos cuáles son los datos que queríamos retornar y todo, y poníamos, por ejemplo, una clase meta y poníamos un guión bajo all, donde decíamos devuelve todos los datos para el formulario. Ya, acá es muy similar en realidad. Entonces le vamos a decir, mira, vamos a llamar desde res-framework,
ya que ya lo tenemos en realidad importado, y vamos a importar desde esta aplicación, así que tiene que estar en el setting, vamos a importar Serializer. ¿Ya? Aparte de esto, desde nuestro modelo, desde gestión persona, desde gestión personas, que sería el nombre de nuestra carpeta, punto models, vamos a importar lo que sería entonces persona, como se llamaba nuestra clase, persona. Fíjense acá el nombre bien, persona. Y lo que vamos a hacer acá, vamos a definir una clase que se llama entonces persona serializer. Y como parámetros esto recibe acá serializer.model serializer. La última sin S. Acá 2 puntos. Ya, bastante similar como hemos hecho con el model, como hemos hecho con los formularios. Generalmente la estructura siempre es la misma. Vamos a definir entonces la clase meta. Vamos a definir la clase meta y le vamos a decir que el modelo que vamos a utilizar, ¿cuál es? El modelo persona. Esto, si se fijan, es muy similar como lo hacíamos con los formularios. Ya lo único que cambia aquí las palabras que está llamando, que sería serializer en vez de form. Y aparte de esto le vamos a indicar los campos o los fields que van a ser igual entonces a guión bajo, all, guión bajo. ¿Ya? Así que tienen que crear ese archivo. Bueno, continuando entonces con lo que estamos realizando, lo que necesitamos ahora es ver todos los datos que nosotros tenemos. Por ejemplo, hacer un object.all como habíamos hecho ya anteriormente. Entonces, nos vamos a ir a las vistas que ya estábamos trabajando, pero vamos a importar varias cosas acá que van a ser importantes para poder trabajar. Esta opción, si quieren, la pueden borrar o la dejan ahí para hacer la comparación, para que vean como una forma mal hecha de un JSON versus cómo sería la opción correcta de acuerdo a este framework. Entonces pondríamos, por ejemplo, desde punto serializer import y pondríamos acá, por ejemplo, nuestro serializer, que sería entonces persona serializer. ¿Ya? Primero importaríamos entonces ese documento. Bueno, primer punto entonces es importar acá persona serializer. Fíjense que efectivamente sea el mismo nombre del documento que tenemos acá. Sería persona serializers. Bueno, le agregué la S, así que verifiquen eso ustedes también, que sea el mismo nombre, si no van a tener errores. Vamos a tener también entonces, aparte de esta opción, vamos a importar el modelo. Entonces vamos a poner from, el nombre de la aplicación o directamente .models y vamos a importar el modelo persona. También vamos a importar desde REST Framework. Vamos a exportar response. Import response. Esto no lo vamos a usar quizás todo en la clase de hoy, pero lo vamos a dejar todos importados para utilizar después. También vamos a responder el status, que va a ser el código que nos interesa a nosotros. Entonces vamos a poner REST Framework import y vamos a ¿cómo se llama? Exportar el status from REST-framework. Bueno, hubiera sido más fácil copiar y pegar en realidad. Y vamos a importar acá, punto decorator.
decorators, ahí, y vamos a importar un API view. ¿Se acuerdan de los decoradores, cierto? Cuando poníamos, por ejemplo, el arroba login require. Acá tenemos también decoradores, pero para la API. Entonces aquí lo voy a dejar esto minimizado porque no lo voy a utilizar esta opción. Ah, perdón. Se minimizó. Ahí sí. Entonces vamos a dejar esa opción minimizada, lo que sería entonces el vista persona. Y al menos me interesa hoy día hacer un get donde pueda obtener todos los elementos que están en la base de datos. Después ya vamos a ver si los podemos mejorar, ir agregando datos a través de la API, pero por ahora quiero solo poder obtener todos los datos. Entonces vamos a usar el decorador. Entonces vamos a poner acá, usamos el decorador para saber el método utilizado. Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo puedo saber el método utilizado? Con arroba API-view, así se llama mi decorador, ¿cierto? Que se nos indica acá, API-view. Y entre paréntesis, vamos a poner, por ejemplo, el método que queremos usar ahora. Por ahora solo voy a agregar, acá entre paréntesis cuadrados, vamos a agregar el método get. Después vamos a hacer el método post y los demás métodos que sean necesarios, pero vamos a hacer una función que se va a llamar, por ejemplo, lista persona. Lista persona. Entonces, cuando yo hago un lista persona, puedo tener un método get o un método post. Si, por ejemplo, hago un método get, significa que yo quiero obtener todas las personas. Y si hago un método post, significa que yo quiero insertar una persona. ¿Ya? Esas van a ser las dos opciones que vamos a tener acá para este mismo nombre. O sea, a la misma función yo voy a poder entrar con dos métodos distintos. Pero por ahora vamos a solamente utilizar el método get, después vamos a ver los demás métodos. Esto sigue recibiendo acá el request, perdón, así que eso no cambia. Y vamos a preguntar si el método que nosotros estamos utilizando, o sea, si el request que tenemos, method es igual a, entre comillas, get. Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. O sea, si el método que estamos recibiendo es un get, significa que yo estoy como entrando recién a la página. O sea, poniendo la ruta vacía sin nada. Por lo tanto, lo que yo tendría que hacer ahí sería mostrar todos los archivos. Entonces acá todas las personas. Tendría que personas va a ser igual a persona.object.all. Que esto ya lo hemos usado antes, ¿cierto? Esto ya lo hemos visto, no estamos haciendo nada nuevo en realidad. La única diferencia es ahora cómo vamos a responder con la respuesta de las personas. Entonces aquí vamos a utilizar el serializer y vamos a decir que el serializer va a ser igual a persona serializer, que esto es bastante similar como cuando usábamos los formularios, si se fijan prácticamente muy muy similar, y le vamos a decir que esto va a recibir entonces a todas las personas, aquí sería a todas las personas, y además le vamos a decir que pueden ser muchos los resultados, así que le damos que many es igual a true. Y esto lo vamos a responder entonces a través de un return. Y responderemos entonces un response. Ojo, este response es el que está acá arriba. Era con mayúscula, perdón, me equivoqué yo acá. Se importaba con mayúscula. Acá arriba. Status es con minúscula y API View también está con minúscula. Eso está bien. Y vamos a responder acá lo que sería nuestro serializer. Vamos a ponerlo sin la S para que ahí serializer solamente va a ser igual a esto, coma, data. O sea, punto data. Vamos a responder la data de nuestro serializer. Con esto ya tengo acá mi primer método creado, utilizando entonces los ORM que ya hemos usado en clases anteriores. Veamos cómo funciona, si es que esto en realidad va a funcionar o no. ¿Qué me estaría faltando, eso sí? Me estaría faltando la ruta o la URL del proyecto. Entonces vamos a ir acá, vamos a agregar el path
entre paréntesis, entonces, vamos a tener acá, a este le voy a llamar personas con S, o voy a poner personas API para que se entienda justamente que es perteneciente a la API estos datos. Vamos a poner coma y vamos a poner entonces acá, ¿cómo le puse al método? Se me olvidó el nombre. Le puse lista persona. Ya, con esta opción lo vamos a probar. Y lo que voy a hacer para poder probar esto de una forma más práctica, lo voy a agregar dentro de mi sitio administrador para poder ir agregando datos, porque si no tendría que estar de la base de datos, va a ser más tedioso. Vamos a ir al admin y vamos a agregar entonces dentro del administrador, se me perdió el admin acá. ¿Dónde está el admin? Setting. Ahí está, se me había perdido. Ya. Entonces aquí en el admin vamos a agregar también lo que va a ser nuestro modelo. Entonces vamos a poner acá, vamos a poner entonces from gestión usuarios punto models import personas. Y vamos a tener acá entonces la clase persona admin, entre paréntesis, va a ser admin.modeladmin, dos puntos, y vamos a tener acá un list-display, que es para que nos muestre entonces los datos principales solamente, y vamos a mostrar acá un par de datos, los que nos interesan solamente. Vamos a mostrar, por ejemplo, el nombre, vamos a mostrar entonces el correo, habíamos puesto, y por último el sueldo. Son los datos que nos interesan de la persona. Y le damos acá entonces admin.site.register y entre paréntesis le damos persona, coma, persona admin. Ya, con esto entonces vamos a tener nuestro sistema de administrador funcionando y al mismo tiempo entonces vamos a tener acá lo que sería la vista y lo que sería nuestra ruta para después poder obtener entonces los datos a través de una API. Veamos si nos funciona esto. Primero voy a crear un usuario administrador con Python, manageP, create super user y vamos a crear un usuario. Acá me tengo un error porque puse 2 comas acá en el setting, no me había dado cuenta de eso, ahí. Perfecto, vamos nuevamente. Y me dice ahora que no hay un módulo gestión usuarios. ¿Cómo se llama mi módulo? Gestión personas. ¿Y dónde le puse gestión usuario? En admin. Ahí me equivoqué. Era gestión personas. Ahí sí. Vamos nuevamente. Y me dice que tengo el error acá al importar persona en lo que sería views. Vamos para acá entonces. Views, models. Que le puse form. No me fijé, ahí sí. Y ahora que tengo, recursos humanos. Oye, que escribí horrible hoy día. Vamos a setting y ahí está. Recursos humanos. Vamos a ejecutar de nuevo. Me está reclamando que no existe la tabla todavía. ¿Por qué? ¿Qué me falta hacer? Las migraciones. Sin las migraciones no puedo crear nada. Por eso me está reclamando ahora. Entonces Python manageP. Vamos a hacer un make migration primero. Make migration. Era migrations con S al final. Ahí sí. Y se crea entonces el modelo persona y ahora hacemos entonces el migrate. Migrate. Perfecto, ahora se están creando todas las tablas
Y ahora sí ya puedo hacer el create super user. Me pregunta ahí, ¿quieres que se llame en blanco? Le vamos a dar que se llame admin, la contraseña 123456, 123456 y creamos de todos modos sí. Perfecto, lanzamos lo que sería entonces el room server. Acá, room server. Vamos a la página entonces a continuación y llegamos acá a nuestra vista. Primero vamos a ver en admin, si pongo /admin, entonces ingresamos con admin, clave 123456. Vamos a ver que aquí está personas. Perfecto, está bien. Ya, fíjense, yo le puse intencionalmente a la clase persona, porque acá la aplicación automáticamente después le agrega la letra S. Ya, ojo con esos detalles de repente. Ya no son importantes, pero pudiesen de repente afectar ahí en el diseño de lo que están haciendo. Acá tengo entonces también lo que sería personas API. Vamos a ver qué es lo que nos devuelve esto. Si ponemos / personas API, y si esto está funcionando bien, me debería devolver algo como esto. Lista persona, me dice que estoy utilizando ¿qué método? El método get, y estoy teniendo un resultado 200. ¿Qué significa un HTTP 200? Vamos a buscar. El HTTP 200 nos dice que es un código de respuesta satisfactorio. Indica que la solicitud tuvo éxito. Pero usted me dice, ¿cómo va a tener éxito si no tengo ningún dato? Porque ¿cómo me dice que está bien? ¿Está bien que esté vacío? ¿O que se vea así? ¿Sí o no? Está bien. Está bien. ¿Por qué? Porque nosotros por el momento no hemos insertado ninguna persona. Así que me aparezca acá este espacio vacío significa que está bien. No sé si han escuchado hablar de una aplicación que se llama Postman. No sé si la han visto alguna vez. Esa aplicación que está acá. Que es para el consumo de APIs. Es así. ¿La han visto? No, ya. De todas formas no la vamos a usar. Pero esta aplicación que está acá es muy conocida para ayudar bastante con la creación y el consumo de APIs. Vamos a usar una que es similar, pero dentro de Visual, que se llama Thunder Client. Vamos a buscar acá entonces Thunder Client. Esta opción que está acá. Este cliente que está aquí. Y también es un cliente liviano para consumir REST API. Justamente lo que estamos haciendo. Coincidencias del destino. Acá abajito le aparece un rayo. Y acá les muestra como ejemplo cómo esto funciona. Vamos a cerrar ahí. Y les dice, mira, tienes que pasarme un nuevo requerimiento y lo que yo voy a hacer va a ser devolverte lo que el cliente, o en este caso la aplicación, imaginen React, podría ver y después poder consumir. Pasémosle entonces acá lo que sería nuestra ruta. Por ejemplo, si yo mando ese archivo, Thunder Client, que ya viene por defecto, lo mandamos, me dice que lo estoy mandando con ¿qué método? ¿Método? Get. Se está mandando con método get y la respuesta, fíjense, es un archivo JSON que dice que tiene un mensaje, que tiene una voz, que tiene acá, etc. Y además me muestra el estatus. Estatus 200. El tamaño y cuánto sería el tiempo de consumo que se demoró en hacer esto. Entonces, por ejemplo, vamos a mandarle nuestra API y nos debiese responder algo similar. Por método get voy a mandar esto, personas API, lo vamos a enviar. ¿Qué resultado tengo? Un estatus 200, así que está bien, el peso es de 2 kilobytes y se demoró 13 milésimas de segundo. Así que perfecto, como estamos en nuestro computador local, la respuesta es súper rápida. Cuando está en internet puede ser la respuesta un poquito más lenta. ¿Se entiende esto, cierto, lo que estoy mostrando acá? Vamos a hacer la comparativa con el peronas que había puesto en delante. Creo que lo había puesto así, parece, ¿no? ¿O cómo le puse? Ya, por ejemplo, si pongo algún valor, voy a poner cualquier cosa, que no exista para consumirlo como si fuera mi API, ¿qué es lo que obtengo acá? Un error 404 no found. O sea, no se encuentra esa página que yo quiero consumir y además me está respondiendo acá no JSON, sino que me responde con un HTML. Y esta opción ya no me está sirviendo para nada. Entonces, perfecto, ya al menos se reconoce claramente si es que funciona o no funciona. Vamos a ir acá a nuestra página. Vamos a buscar, no me acuerdo el nombre de el otro que le puse, era Perosna, le había puesto. Entonces vamos a probar acá con la API que habíamos hecho anteriormente, si realmente esa API que hicimos al principio funciona.
Entonces vamos a tener acá Perosna. Le doy en enviar y me está revolviendo acá un status 200, un peso de 108 bytes y me está respondiendo entonces acá con un JSON. O sea, también funciona. Pero ¿es la forma que yo quiero? No, porque ahí tengo que pasar los datos todos manualmente. Y yo cuando quiero tener una API, generalmente la quiero tener con una base de datos en general conectada. Así que no está mal, pero no es la mejor opción. ¿Ya? Ojo con eso, no porque el resultado está correcto enviarse así, lo que está mal es cómo generamos los datos, para que lo tengamos en consideración. Si yo cambio el método, por ejemplo, le pongo un método post, le doy enviar, me sale un error 500. Ya que por ejemplo, que esta ruta que yo estoy viendo acá no está pensada para ser consumida por método post. Si volvemos a la ruta principal a la que habíamos probado de nuestra API, que por ahora está vacía, si yo le cambio a método post, le doy en enviar, también me da un error 405, me dice que ese método no está permitido. No tengo por el momento programado dentro de mi vista, acá, no tengo programado entonces lo que sería lo que pasa con el método get. Por eso me muestra ese resultado, me dice que eso no existe todavía. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a agregar datos, por eso abrimos acá el administrador. Vamos a agregar datos a personas, vamos a añadir un par de personas, por ejemplo, el ID número 1, persona, mis datos, correo, prueba@gmail.com y sueldo 1000, por ejemplo. Y vamos a guardar. Y me da que hay un error que solo puedo concatenar str, no entero a str. ¿Qué pasó? Parece que me equivoqué acá en la creación del modelo. Parece que cuando generé el str tengo... lo que pasa es que le puse sueldo. Y el sueldo es de tipo integer, ¿cierto? Y acá arriba, cuando yo hice el ID con un integer, le agregué acá la palabra str para concatenar. Entonces, por eso me está reclamando esto acá. Ahí sí. Vamos a guardar. Vamos a actualizar de nuevo. Vamos a insertar los mismos datos. 1. Por ejemplo, ahí Christopher Rojas. Prueba. Y ahí está. Guardar. Ahora sí se agregó. Me dice, el persona, en vez de la persona, no maneja bien ahí las conjugaciones. 1, que sería el ID Christopher, su sueldo es 1000, fue agregado correctamente. Y acá veo, bueno, se supone que era una arroba, le puse un Q, pero ahí me apareció los datos. Y si voy a ver acá tengo todos los datos de la persona. Vamos a consumir ahora nuestra API acá. Si actualizo, tengo el dato de la persona. Ahí lo podemos observar. Y si voy a mi API, si voy a Thunderbot, a Thunder Client, le doy acá método get, por ejemplo, ejecuto, y ahora también tengo entonces los datos de la persona, también lo estoy consumiendo. Y puedo ir agregando muchas personas y las puedo consumir todas sin ningún problema. Una vez que ya tienen su API creada, ya la pueden consumir desde una aplicación móvil, desde una aplicación de escritorio, desde una aplicación React, etc. Ya ahora el cielo es el límite para todo lo que tiene que ver con programación. Y esto es la parte más importante hoy en día de todo lo que tiene que ver con integraciones de sistemas. Así que lo voy a dejar hasta acá por hoy, solamente con el método get de obtener todos los datos. Después ya vamos a ver un obtener detalle, vamos a ver si podemos hacer más cositas importantes posteriormente. Entonces detengo por ahora y les subo la grabación.